Tras su asesinato a traición, Emiliano Zapata se convirtió en un símbolo para los campesinos de toda América Latina. Emiliano Zapata, uno de los héroes de la Revolución Mexicana, continúa siendo un símbolo para todos los campesinos de América Latina en su batalla contra las inequidades sociales. Como se conocía, el caudillo del sur falleció el 10 de abril de 1919 debido a una emboscada que el coronel Jesús Guajardo le aplicó en la finca de Chinameca, ubicada en el estado mexicano de Morelos. Con su fallecimiento, el presidente de México, el general Venustiano Carranza, buscaba poner fin a la conocida Revolución del Sur. En realidad, después de la muerte de Zapata, solo Pancho Villa, otro líder revolucionario, permanecería en la región norte del país hasta 1923. Con tan solo 23 años, Emiliano Zapata ya contaba con alguna experiencia en revoluciones. En 1906 encabezó una revuelta en la ciudad de Yautepec para frenar las atrocidades perpetradas por el cacique Pablo Escandón, y en 1906 protegió los territorios de unos agricultores ante el hostigamiento de grandes dueños de tierras. Fue entonces cuando Zapata acuñó la célebre frase, es mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillado. Para intensificar la situación, en 1909, una ley promulgada por el presidente de México, Porfirio Díaz, amenazaba con agravar aún más la desdichada condición de campesinos e indígenas en un país en el que los terratenientes y grandes corporaciones eran dueños y señores de casi toda la tierra fértil, condenándolos a la pobreza más absoluta. La situación se agravó a tal grado que, en septiembre de ese mismo año, se convocó una reunión clandestina para tratar aquel serio problema. Así, decididos a renovar el Consejo Municipal, decidieron seleccionar al futuro fundador de la Revolución Mexicana como presidente del nuevo Consejo, Federico Zambrano. Con el paso del tiempo, la reputación y el encanto de Emiliano Zapata solo se incrementaron. Determinado a demostrar el liderazgo que requería la circunstancia, Zapata se enfocó en instruir a los agricultores acerca de los beneficios de la revolución. En su obra Zapata, Felipe Ávila, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y doctor en Historia por el Colegio de México, sostiene que el movimiento encabezado por Emiliano Zapata es la historia antigua de las comunidades indígenas y campesinos en su lucha por proteger sus territorios, bosques, aguas y recursos naturales. En realidad, las atroces inequidades que implicaron las políticas de Porfirio Díaz fueron el factor principal que impulsó a los agricultores a aportar a la batalla de Zapata. Sin embargo, todo se precipitaba cuando Díaz decidió postularse como aspirante a las elecciones. El único aspirante capaz de derrocar la candidatura de Díaz, Francisco Ignacio Madero, fue perseguido hasta tal punto que se vio forzado a dimitir. Todo esto no impidió la proclamación del llamado Plan de San Luis, que exhortaba al pueblo mexicano a levantarse en armas. Al año siguiente, con el lema Tierra y Libertad, Emiliano Zapata se unió al movimiento revolucionario de Francisco Ignacio Madero, con la clara intención de derrocar al régimen de Díaz. Así sucedió. En 1911, Porfirio Díaz tuvo que partir al exilio tras entregar el poder al político y diplomático Francisco León de la Barra. Este tomó la presidencia de manera provisional hasta la realización de nuevas elecciones, que tuvieron lugar en noviembre de 1911 y donde Francisco Ignacio Madero fue seleccionado como presidente. Zapata confiaba en que el nuevo gobierno cumpliría con los compromisos agrícolas pactados. Sin embargo, el nuevo gobierno, bajo intensas presiones del ejército y de los sectores más conservadores de la sociedad, demandó, no obstante, la entrega de las armas a los revolucionarios. A finales de noviembre de 1911, Emiliano Zapata introdujo su propia reforma agraria, denominada el Plan Ayala debido a que fue promulgada en la localidad de Ayala, en el estado de Morelos. La reforma aspiraba a unificar las extensas tierras y así liberar a miles de agricultores e indígenas de la opresión de los latifundistas a la que se encontraban expuestos. Con esto, Zapata buscaba ser coherente con otro de sus lemas emblemáticos y reivindicativos: la tierra es para quien la trabaja. Hombre de fuertes creencias, Zapata también defendió el derecho a la huelga y también la emancipación femenina. Sus ideales nunca se modificaron debido a las diversas transformaciones de gobierno. En realidad, desde 1911 hasta 1919 luchó fervientemente por los derechos de los más desfavorecidos en los estados del sur de México, y fue en ese periodo cuando se unió a Pancho Villa,
otro de los dirigentes de la Revolución Mexicana. En 1913, un exmilitar porfirista de nombre Victoriano Huerta, quien, con el respaldo de Estados Unidos, estableció una enérgica dictadura contra la revolución. Los ataques del ejército del gobierno contra los zapatistas se intensificaron, pero no tuvieron éxito. Cuando Emiliano Zapata fue designado como líder de la revolución, consiguió resistir la ofensiva de los hombres de Huerta y consolidar su posición en el estado de Morelos. Huerta era visto como un traidor tanto por los revolucionarios como por el gobernador de Coahuila, el político, militar y empresario Venustiano Carranza, quien se transformó en el dirigente de los constitucionalistas. Por lo tanto, la primera meta de Carranza consistió en destituir a Huerta y restaurar la legalidad constitucional, con el respaldo del líder de los agraristas revolucionarios del norte, Pancho Villa. La denominada Convención de Aguascalientes tuvo lugar en octubre de 1914, con el objetivo de unificar a todas las agrupaciones revolucionarias y a las más moderadas. El desenlace de esta reunión fue la designación del general Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República, y Pancho Villa fue designado como comandante del ejército convencionista, por la convención, que pronto se enfrentaría al ejército de Carranza. Esta circunstancia imprevista forzó al gobernador de Coahuila a dejar la Ciudad de México y trasladarse a Veracruz, donde instauró su propio gobierno. Sin embargo, Zapata y Villa tuvieron sus discrepancias, lo que finalmente los separaría. La ambición de Pancho Villa chocó de manera directa con los ideales de Zapata, provocando el desmoronamiento definitivo de la coalición que ambos sostenían. Este suceso fue utilizado por Carranza para reavivar su retiro en Veracruz. Emiliano Zapata se trasladó a Morelos, donde experimentó 18 meses de auténtica tranquilidad, mientras los villistas y los carrancistas se intensificaban en su lucha por el poder. Finalmente, tras la derrota de Pancho Villa, Carranza logró enfocar todos sus esfuerzos en derrotar a Zapata. En febrero de 1916, el revolucionario permitió que representantes de Carranza comenzaran diálogos con el general Pablo González, uno de los hombres de confianza de Carranza, a quien se le había asignado la tarea de recuperar Morelos. Después del fracaso de los diálogos, en junio de ese mismo año, González movilizó a sus fuerzas contra Zapata y consiguió tomar control de su cuartel general. Sin embargo, después de una intensa guerra de guerrillas, el revolucionario consiguió retomar el control en enero de 1917. El general Pablo González sabía que los diálogos con Zapata resultarían infructuosos, y ante la incapacidad de poner fin al movimiento revolucionario, pidió el apoyo de uno de sus aliados más leales, el coronel Jesús M. Guajardo, un militar que utilizaba técnicas violentas para alcanzar sus objetivos: asesinatos, recolonización, incendio de aldeas, hurtos y peleas. En marzo de 1919, el estado de la Revolución Zapatista se encontraba en una etapa crucial. No solo se agotaban los recursos, sino que numerosos hombres, desanimados, ya habían dejado la batalla. Debido a esto, el general González se benefició de la ocasión, y él junto a Guajardo idearon un plan para engañar a Zapata y asesinarlo. Primero propagaron la rumorología de que ambos se habían separado y que Guajardo tenía la intención de abandonar el ejército federal con algunos individuos y armas. Luego, el 9 de abril de 1919, Guajardo visitó a Emiliano Zapata con la intención de afiliarse a su causa. Para ganar su confianza, le obsequió un bello caballo alazán conocido como As de Oroz y una magnífica silla de montar. Además, para evidenciar su fidelidad, Guajardo juró asesinar a 57 de sus propios soldados, hombres a quienes hasta hace poco había ordenado. El 10 de abril de 1919, Guajardo convocó a Emiliano Zapata a cenar en la finca Chinameca. En ese día, Zapata abandonó su carácter prudente y desconfiado, que tantas veces le había evitado ser víctima de emboscadas mortales. Por lo tanto, el líder revolucionario, acompañado por 10 de sus soldados, cruzó el dintel de la puerta de la finca y justo entonces, se escuchó una trompeta convocando a honores. Sin saberlo, esa era la indicación para que los tiradores que Guajardo tenía apostados prendieran fuego. Zapata y sus 10 compañeros quedaron atrapados en el fuego cruzado, y aunque el revolucionario logró tirar con su arma, todo resultó inútil. Un disparo se la quitó de la mano y él y sus hombres murieron bajo una lluvia de proyectiles.
Aquella acción, reprobada por muchos, transformó a Zapata en el emblema de la Revolución Mexicana, en el protector de los agricultores más desfavorecidos y pobres. La iniciativa de Zapata se mantuvo por un periodo, pero después de su homicidio, el Ejército de Liberación del Sur terminó disolviéndose y la deseada reforma agraria de Emiliano Zapata solo surtiría efecto años más tarde, cuando fue promovida por el presidente Lázaro Cárdenas en los años 1930. El cadáver de Emiliano Zapata fue trasladado en una mula hasta Cuautla, donde fue mostrado en la comisaría para servir de escarmiento a los insurgentes que todavía lo respaldaban. Con su fallecimiento, Zapata se transformó en un mito, y una de las leyendas que surgieron en torno a su figura llegó a sostener que el líder revolucionario no falleció en el tiroteo, y que el cuerpo que las autoridades exhibían era el de un doble que éste empleaba en situaciones de alto peligro. Varios años más tarde, en 1932, las cenizas de Zapata fueron llevadas a la Plaza Revolución del Sur, en Morelos, lugar donde también se construyó una estatua en su memoria. En el sepulcro del dirigente de la Revolución Mexicana, una inscripción indica de la siguiente manera: al hombre emblemático de la Revolución Popular, al precursor del agrarismo, al vidente que nunca desistió de la fe, al inmortal Emiliano Zapata, sus compañeros de batalla rinden este homenaje. Lucha que algunos movimientos de trabajadores y agricultores de México, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, iniciaron el 1 de enero de 1994 en Chiapas, México, un movimiento que finalmente abandonó las armas en 2005 para transformarse en un partido político.